¿Cómo afectará al mercado inmobiliario todo este terremoto político y económico que estamos viviendo, luego de las elecciones PASO del domingo pasado? Como es de público conocimiento, la sorpresiva victoria de Javier Milei significó el temido cisne negro financiero. Recordemos que la mayoría de las empresas, grupos de inversores y relacionados, y hasta los mismos políticos, esperaban un empate técnico entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, y situaban a Milei en el tercer lugar, proyectando una disputa final entre Bullrich con Massa y dando por descontado que la nueva presidenta sería Bullrich, un halcón, como se dice, pero más previsible. Así los resultados del domingo pasado inquietaron a la City porque se produjo lo más temido para ellos, que es la incertidumbre. Nadie sabe bien qué hará Milei en caso que sea presidente, y lo que es más inquietante, la mayoría piensa que sus medidas originarán un clima social tenso, lo cual agravará más la ya frágil situación económica y social. ¿Será realmente así? Solo el tiempo lo dirá, para lo cual habrá que esperar primero si realmente se concreta la consagración de Milei como presidente y luego verlo ejercer de esta manera a nivel nacional. Pero ya nos estamos yendo demasiado lejos. Antes hay que analizar lo que está pasando ahora y luego ver cómo transcurren los siguientes meses. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo afecta lo que está pasando ahora al mercado inmobiliario? Es importante repasar brevemente cómo veníamos hasta ahora para responder a esta pregunta. Veamos. Desde el año pasado, a pesar de la incertidumbre política que despierta todo periodo electoral, de una economía que se venía desacelerando, a pesar de la alta inflación también que estábamos padeciendo desde hace mucho, y de un dólar inestable, no es la primera vez que pasa, el sector de bienes raíces tuvo una buena performance del año pasado a la fecha. Obviamente que no hay un boom de ventas ni mucho menos, pero teniendo en cuenta el citado contexto complicado, veníamos bastante bien. Repasemos algunos números. En la ciudad de Buenos Aires, las ventas están mejorando lenta pero progresivamente desde el año 2020. Y no solo eso, sino que al día de hoy superamos un 20% las ventas realizadas en el año 2019, previo a la pandemia. Es verdad que seguimos un 35% por debajo del pico de ventas de la última década, que se produjo en el año 2017, pero si tomamos el promedio de ventas de dicho periodo, hoy estamos, atención, un 3% por arriba de esa media. ¿Cómo venían los precios de venta previo a las elecciones PASO? Según uno de los portales más utilizados, en julio pasado los precios subieron por primera vez en 4 años y medio, exactamente desde marzo de 2019, quedando en los mismos valores que regían en el año 2015, cuando Cristina Kirchner estaba finalizando su mandato, el segundo, y previo a la presidencia de Mauricio Macri. La antesala, recordemos, del último boom inmobiliario de los créditos UBA. No significa que volveremos a ese buen momento, o sí, pronto lo sabremos. ¿Qué pasó con la rentabilidad en la ciudad? En la misma sintonía del comportamiento de las ventas, este índice viene mejorando desde la pandemia, cuando tocó su pico máximo al llegar al 2%, muy bajo. Ahora en cambio ronda el 5,2%, similar al registrado en el primer trimestre del 2018, previo a la crisis financiera de Macri, cuando se disparó el dólar y fue el inicio del fin de su mandato. Información que muestra, en definitiva, que el mercado previo a estas elecciones PASO se estaba recuperando a tal nivel que había alcanzado o superado los números registrados previo a la pandemia del 2020. Ahora, ¿qué pasó en la ciudad de Córdoba como representativo del interior del país? Lo vemos brevemente. Según el mismo portal, que lo tomamos como referencia por ser el que más volumen de datos tiene a nivel nacional, los precios de venta que habían empezado a subir a principios de este año mantuvieron esa tendencia alcista. Como dato, desde enero de este año hasta el mes pasado, julio, los valores subieron levemente un 1,5%, poco pero subieron al fin, quedando ahora en los mismos registros de fines de 2015, similar a lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, recordemos. La rentabilidad en Córdoba, por su parte, venía con la misma performance de su par porteño, al aumentar desde el año 2020 en forma lenta pero progresiva, llegando el día de hoy al 5,7%. La rentabilidad más alta, este dato es importante, de los últimos 10 años. Ahora bien, ¿qué pasó con las ventas en Córdoba? Según la Cámara Inmobiliaria de esta provincia, venían mejorando desde el inicio de la pandemia, marzo 2020. Es verdad que con subes y bajas, pero de punta a punta se percibe una tendencia hacia arriba. Al día de hoy estamos con los mismos índices de venta de los buenos años del bienio 2017-2018. Aclarando
que los llamados crédito Bancor, que son los créditos hipotecarios que otorga el banco de esta provincia, son el principal motor del mercado local. Algo positivo pero excepcional si tenemos en cuenta la escasez de créditos hipotecarios que hay a nivel nacional, para no decir nulos. Como vemos, y para resumir cómo venía el real estate nacional, tomando como referencia Buenos Aires y Córdoba, percibimos que estuvo manteniendo una marcada recuperación luego de la crisis del 2020. Una mejora que venía sucediendo a pesar de todas las malas noticias públicamente conocidas. Como dijimos al principio, una economía en declive, incertidumbre electoral, disparada del dólar blue, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco, sin ser un boom de venta, por supuesto, pero con un comportamiento positivo, llegó el mercado inmobiliario a las elecciones PASO, donde se produjo el ya citado cisne negro por lo negativo, no tanto por lo negativo en sí de Milei, sino por lo inesperado. Por eso reaccionaron así los mercados, con la suba del dólar blue, la suba de las tasas, la disparada de los dólares, la caída de los bonos y las acciones, etc. En parte por lo impredecible que sería un gobierno de la libertad avanza, como ya explicamos, pero también porque nadie se lo esperaba, ¿no? Eso es importante remarcarlo. Entonces, ante la duda, todos retroceden la inversión. Ahora, antes de sacar las conclusiones, dejemos en claro tres conceptos principales. Desde lo político es positivo que el gobierno siga siendo competitivo a nivel electoral. Es verdad que le costará mucho recuperarse, pero el hecho de que todavía esté en carrera lo obliga a hacer las cosas lo mejor que pueda, para mantener viva esa ilusión, poca pero ilusión al fin. En otras palabras, Massa seguirá con el llamado Plan Llegar, que no hará mejorar la situación, ni mucho menos, pero mantendrá la gobernabilidad, que en esta situación es un montón. Desde lo económico, el panorama en el corto plazo no va a mejorar, al contrario, va a empeorar, pero viendo el vaso medio lleno, solo faltan 2 meses para que todos sepamos quién será el próximo presidente, lo que clarificará el panorama y hará calmar los ánimos en todo sentido. Por lo cual, llovido sobre mojado, hay que seguir para adelante de la mejor manera. No es ni la primera ni será la última crisis que viviremos los argentinos. A pesar de todo, hay que continuar tirando para adelante, como dijimos. Y desde lo financiero, nos centremos en el dólar blue, ya que es muy representativo para la economía en general y muy influyente para el mercado inmobiliario en particular. Hoy martes 15 de agosto, como es públicamente conocido, el dólar llegó a los 730 pesos, un récord nominalmente hablando, pero a valores reales, lo que realmente importa, está muy alto. Es un dólar caro, históricamente hablando, ¿no? Es de pánico, como se dice. Poco justificativo, es un dólar de crisis total. Por lo cual, si el actual y futuro gobierno hacen las cosas más o menos bien, no tendría que seguir subiendo, tendría que ser el techo. Al contrario, a futuro tendría que bajar, siempre hablando de valores reales, no nominales, ya que el dólar se seguirá actualizando periódicamente por inflación. Pongamos algunos ejemplos para entender bien lo que estamos diciendo. Aquel dólar de 350 pesos de la renuncia de Martín Guzmán en julio del año pasado, que le puso al gobierno en jaque. Recordemos que llegaron a decir que el presidente estuvo por renunciar. Bueno, aquel dólar traído por inflación hoy sería de 716 pesos, similar al que tenemos hoy. Y por otra parte, el dólar de la primera crisis financiera que tuvo el gobierno, allá por octubre del 2020, cuando llegó, recordemos, a los 190 pesos, actualizados por inflación, hoy sería de 930. Con esto queremos decir, primero, que no es la primera crisis financiera que sufre este gobierno, y por otra parte, que la actual crisis tiene la ventaja de haber sido postelecciones, lo cual despejó bastante las dudas respecto al futuro político de Argentina. Ya sabemos que es altamente probable que el próximo gobierno sea Milei o Bullrich, un perfil político de centro-derecha, market friendly, como se dice, que beneficiará al real estate. Por supuesto, este beneficio será a mediano y largo plazo, ya que primero hay que ordenar esta telaraña que es la actual macroeconomía. Pero luego el futuro es muy prometedor por cuestiones locales, como estamos viendo, como así también por el contexto externo favorable que tendrá Argentina relacionado a Vaca Muerta, al gasoducto, a las futuras buenas cosechas que se prevén, etc. Es decir, el corto plazo no será fácil, pero nosotros seguimos siendo muy optimistas pensando en el largo plazo, ¿no? En general y mirando al mercado inmobiliario en particular. Por 2 motivos principales. Primero, porque el sector ya venía en una lenta pero progresiva recuperación, anticipando este cambio de ciclo que tanto anunciamos. Y por otra parte, porque ordenada la macroeconomía y con un nuevo gobierno legitimado en las urnas, sumado al contexto internacional favorable que antes mencionamos, vemos que está todo dado
para que los inversores vuelvan a los ladrillos y que los activos reales vayan recuperando sus precios dolarizados a la par del alza de las ventas. Recordemos que estamos en pisos históricos en precios de venta y los mismos están estabilizados hace un par de meses y en otros casos ya se empezaron a recuperar dependiendo la localización, la tipología y demás. Otro dato no menor, pensando en esta disparada del dólar, es que la demanda inmobiliaria actual ya está dolarizada, es decir, ya tiene sus dólares o tiene la capacidad de ahorro en esta moneda, por lo cual estos movimientos financieros no son tan influyentes. Sí lo sería, por ejemplo, si la demanda estuviera especificada y dependiera de los créditos hipotecarios, pero a nivel nacional no es el caso. Un tema largo, y lo solo que estamos explicando. Hay mucho más para hablar, pero en síntesis creemos que lo que está pasando en estos días es un reacomodamiento de la macroeconomía que ya venía mal, como dijimos, estaba atada con alambres. Y es bueno que los responsables en ordenarla, todo o en parte, sea este gobierno peronista, porque asegura el llamado control de la calle. Obviamente que no lo hace por amor al próximo presidente, sino porque no le queda otra. Estuvo estirando la situación hace meses, pero ya no da para más. Ahora tiene que hacer el llamado trabajo sucio de esta economía que ellos mismos hundieron en gran parte. Trabajo que estará supervisado por el FMI, lo cual es una garantía para que no haya ninguna aventura populista, como se dice. Por otra parte, como vimos, el sector de bienes raíces se venía recuperando a traspaso con todas las inconsistencias que ya marcamos. No es nuevo para el real estate este tipo de crisis, tanto económicas como financieras. Por supuesto, como ya explicamos, en lo inmediato, post suba del dólar, habrá un wait and see hasta que las cosas se acomoden, pero seguramente pronto se recuperará este nivel de bienes raíces que estamos viendo hasta hace pocas semanas atrás, ¿no? No habrá un boom de venta ni mucho menos, pero sí se recuperará esta lenta pero progresiva recuperación. Entonces, ¿qué hacer si sos propietario o querés comprar un inmueble? Primero, no dejarte llevar por los ruidos de las noticias. Y por otra parte, analizar bien y fríamente la situación, para lo cual estamos a disposición en Córdoba, Buenos Aires y en las principales ciudades del país. Mientras te comunicas con nosotros, suscríbete a nuestro canal para que sigas teniendo la mejor data del real estate local, nacional e internacional. Saludos, gracias y hasta la próxima.